Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestido al desnudo. El ejercicio de la caridad es inherente al ser de todo cristiano, está en el corazón de la Iglesia, responde a lo escrito en el Evangelio y está en el hacer diario de instituciones como la Catedral Primada. Cuando se piensa en la doctrina social de la Iglesia, suelen identificarse un conjunto de orientaciones creadas sobre todo a partir del siglo XIX y construidas fundamentalmente a través de las intervenciones del magisterio pontificio. Sin embargo, el ejercicio de la caridad a través de las obras de misericordia o la preocupación hacia colectivos como la mujer o los trabajadores son realidades milenarias, cuya evidencia queda acreditada a través de su reflejo en los documentos históricos. Y la catedral no es solamente es el culto, cierto, es la sede del arzobispo, cierto, pero es sede primacial también de lo que es la caridad, de lo que es la esencia de nuestra religión y de nuestra caridad, y entonces la catedral, como no podía ser menos, de Toledo, pues ha ejercido, ha vivido realmente esa caridad desde los inicios hasta nuestros días. Entonces, lo que reflejan los archivos no es otra cosa sino pues esa realidad que se estaba dando continuamente en la vida de la Iglesia catedral. Un ejercicio que continúa en el día de hoy, a través de instituciones como Cáritas Diocesana, que se convierte en herramienta de la Iglesia para el servicio a los más necesitados. Obligado y además comprometido un compromiso nuestro de que la Iglesia siga recogiendo ese legado de los que han realizado tanto bien en la caridad dentro de aquellos tiempos anteriores. Si habláramos de la época de San Eugenio, de Santa Casilda, en los frescos del claustro hay representados algunos de esos lugares donde vemos, por ejemplo, Santa Casilda haciendo la caridad hacia los más pobres de aquella época. Vemos, por ejemplo, pues el legado del cardenal Sancha, que hemos celebrado su fiesta hace poco, ¿no?, que era considerado pues, un hombre entregado a los pobres, murió incluso por hacer una obra de caridad, saliendo en un tiempo de mucho frío, pues a atender a los pobres. Y eso es lo que quiere hacer la Iglesia también, y queréis continuarlo la Iglesia, que lo hace de una manera muy especial a través de Cáritas, pues atendiendo pues eso, a los más pobres, a los marginados, a los sin hogar, a los emigrantes, a las mujeres pues también víctimas de la violencia o del maltrato. El Archivo Capitular de Toledo comienza su andadura a finales del siglo XI, estrechamente vinculado con el nacimiento y desarrollo del Cabildo Catedralicio. Por necesidades administrativas, el Cabildo fue acumulando desde muy antiguo su fondo documental, integrado especialmente por privilegios otorgados por los reyes, bulas de los papas, constituciones de los arzobispos, estatutos propios, fundaciones piadosas y donaciones particulares, así como todos los actos documentados relacionados con la sociedad que le rodeaba. En el archivo queda reflejado en multitud de documentos la preocupación que la catedral mostró hacia los grupos menos favorecidos. La catedral comienza en 1086, cuando Alfonso VI conquista la ciudad de Toledo. Enseguida se pide permiso a Roma y Roma concede el poder tener una catedral en Toledo. A partir de ese momento la catedral se ha ocupado no solamente de la liturgia, sino también de los pobres, de las personas necesitadas, como una institución que en la Edad Media, sobre todo, pues la Iglesia era la que más se ocupaba como algo mandado por Jesucristo. Después, poco a poco, esto va a ir pasando por etapas hasta que más o menos en el siglo XIX va a ser el Estado el que vaya cogiendo el timón de estas cosas. La Iglesia nunca ha dejado de atender a los pobres. Dar a conocer este legado ha sido uno de los objetivos de la jornada, que con el título La Catedral y la Caridad, con el objetivo de indagar más a partir de un buen número de documentos que ilustran la acción caritativa y social del templo primado desde sus comienzos. Estaban atentos a cada una de las necesidades sociales y personales de cada uno
para poder atenderlos, la liberación de cautivos a la mujer, el empleo en la mujer, es decir, que todo ello estaba recogido en esos documentos, lo vemos y vemos que esto era una realidad, una vivencia. Es la conocida como Puerta del Niño Perdido o Puerta del Mollete, un nombre lo suficientemente descriptivo para saber cuál era una de las funciones de esta puerta, ubicada justo debajo del arco de palacio y que da acceso directo al claustro. Por ahí entraban los pobres a recoger el pan todos los días que se procuraba. Había unas personas que se dedicaban a recoger las limosnas para poder hacer ese pan. Algunas veces no eran siempre en dinero, también en trigo, es decir, que compraban grandes cantidades, hacían unos 200 panes al día, se metían en un arca por la noche y al día siguiente había el oficio de abrir el arca y ir repartiendo esos panes a los más necesitados. También se procuraba ir conociendo a esas personas para ver si se les podía ayudar de otra manera, pero lo primero es hay que dar de comer porque a veces el socorro viene dentro de 10 días, pues la comida no viene sola, es decir, que a veces entonces pasaban por la puerta y se les daba un pan, uno a cada uno, a no ser que fuera familia numerosa que se podía dar más de un pan. Y todavía todo era un ritual y había 2 personas encargadas, una que se encargaba de procurar que hubiese los panes y otro de repartirlos. Y todo para que no faltara por la noche ni fuera nadie a robarlos, ese pan se guardaba en arcas, que se daban en la Puerta del Mollete. Dar de comer al hambriento y vestido al desnudo. Por ellos constan en el archivo diferentes partidas de compras de tela para proveer de algo de abrigo a los más necesitados. El capucho se llamaba, que era un poco ancho. Los vestidos en esa época eran caros porque la tela, entonces tienen que buscar una especie de tela porque cada uno se hacía el vestido, sino que había que comprar la tela, eso también tenía su valor y muchos pobres pues no tenían para... Había una especie de capucha que terminaba como también una capucha muy ancha con el que podía uno cubrirse, más bien para cubrirse. Nos situamos en el lugar donde actualmente está la librería pastoral. En 1330 el arzobispo Juan de Aragón estableció un comedor gratuito para 13 pobres a los que diariamente se daba de comer en estas dependencias. No estaba vinculado directamente a la catedral, pero el canónigo semanero debía encargarse de vigilar la calidad de los víveres, pan, vino y un plato cocinado, y bendecir la mesa. El Cabildo tomó una iniciativa similar en 1472, cuando estableció que desde el mes de mayo siguiente se diese de comer cada día a 13 pobres. Unos años después, el Cabildo creó una institución mejor dotada y que llegase a un mayor número de beneficiarios. Dentro de los 9 fondos que componen el archivo capitular, el denominado Archivo de Obra y Fábrica, que refleja todo lo relativo a la construcción, conservación y ornamentación del templo catedralicio. Gastos, personal, obras de arte y de culto, nombres, contratos y salarios de artistas, trabajadores, empleados, inventarios de ropas y joyas, cuentas de mayordomía. En este fondo se encuentran muchos documentos que nos hablan de la actividad caritativa y social de la Catedral Primada, pues muchas de estas actuaciones estaban ligadas a la actividad propia de la Catedral, como empleadora y proveedora de trabajo para toda su gran área de influencia. Pues encontró muchísima documentación en Obra y Fábrica sobre la protección de los trabajadores desde el comienzo de que se puso la primera piedra. Es decir, los trabajadores también buscaban sus reivindicaciones. Hay una cosa que me parece curiosa, que es que en 1465 fue la primera reivindicación que hemos encontrado a nivel documental, donde los herreros, como los jardineros, los peones, se reivindican, no que se manifiesten, sino reivindican ante el Cabildo una subida de salario. Es verdad que un peón o un albañil ganaba mucho más dinero en el exterior de la catedral, o sea, trabajando en la ciudad, que en la propia catedral, pero tenía mejores privilegios
un albañil o un peón en la catedral. Si hablamos de reivindicaciones salariales por parte de los trabajadores, lo hicieron, por ejemplo, el herrero y la barrendera, que se quejaban de recibir un salario bajo y que consiguieron en 1465 una subida. La mayor protesta, sin embargo, la llevaron a cabo los pedreros cuando a principios de 1469 solicitaron encarecidamente la subida de sus jornales. A ellos se unieron los maestros entalladores asentadores, el herrero y los albañiles. En 1469 hubo una gran reivindicación ante el cabildo, también buscando un poco subir el salario, y tuvo que interceder el arzobispo. El arzobispo habló al canónigo obrero, el canónigo obrero reunió a todos los canónigos y fue un diálogo entre los trabajadores y el propio cabildo para poder subir los salarios. ¿Mejoró en muchas cosas? Sí, por ejemplo, el día de las fiestas de Navidad, Pascua, el Corpus, pues tenían su aguinaldo, que en albañiles que trabajaban fuera de la catedral no lo tenían. A pesar de las continuas reivindicaciones salariales de los trabajadores, en las que se constata que durante el siglo XV los jornales eran más altos en cualquier obra de la ciudad que en la catedral, trabajar para la Iglesia tenía una serie de ventajas que compensaban la pérdida salarial. Recibían lo que le correspondía por trabajar, y además, por ejemplo, una persona que trabajaba en la catedral, un hombre o una mujer, moría y se le seguía pagando como una pequeña pensión a la familia. O, por ejemplo, cuando algún albañil moría por un accidente, se caía de un andamio, también se les ayudaba a la familia pagar la dote de las hijas o los hijos que se fueran a casar o a entrar en algún convento. La catedral retenía y protegía a sus trabajadores oficiales con algunos beneficios sociales y asistenciales que probablemente no existirían fuera. Entre los beneficios dispensados había uno fundamental para todos aquellos que participaban en la construcción de un gran edificio lleno de riesgos y peligros. La catedral se hacía cargo de aquellos que en el desarrollo de sus funciones sufrieran algún daño. Se pagaba el jornal durante el tiempo de recuperación a los accidentados o enfermos. Aparecen distintos documentos también pues, del siglo XV, donde, por ejemplo, un Ferran García aparece que como a la muerte de su hija le dan los permisos y 4 días más. O Alonso García, como también Alonso de Toledo, cuando se va a casar su hija también piden permisos y se los suelen dar y le dan el dinero que le corresponde por trabajar en la propia catedral. Durante los años finales de su vida laboral, los trabajadores podían beneficiarse de unas condiciones de trabajo adaptadas a sus limitaciones físicas, y así aparecen en la documentación los llamados pedreros viejos, a quienes se asignaban trabajos más adecuados a su edad para que así pudiesen ganar un pequeño jornal. Si las condiciones físicas o su estado de salud les impedían acudir a la obra, la catedral les concedía una pensión con la que poder retirarse en reconocimiento a toda una vida de trabajo dedicada a la Iglesia. Fernán García, que se cae de un andamio y muere. Entonces hay un documento que te lo especifica porque hay una carta de pago a su mujer para que continúe pagándola como una pequeña pensión por viudez. Además, solían pagar cuando llevaban tanto tiempo trabajando en la catedral. La preocupación de la catedral por los empleados y sus familias que trabajaban e incluso vivían dentro del magno edificio se extiende también a otro lugar identificativo del templo, como es el claustro. Según los anales toledanos, la primera piedra se puso el 14 de agosto de 1389 y a principios del siglo XV ya estaba terminado, pues se hacían procesiones en él. A lo largo de ese siglo es posible rastrear en los libros de cuentas anotaciones referidas a los árboles que se plantaron, que curiosamente en muchas ocasiones se traían de lugares muy alejados. Luego también lo que me ha sorprendido, por ejemplo, todo el tema de en el libro de los anales de Toledo, cuando nos habla de los jardines, que también eso es muy curioso.
Es decir, la construcción del claustro empieza el 14 de agosto de 1389. Y lo que se hacen pues, en los jardines son pues, huertos donde se traen cipreses, la planta del laurel, albahaca era muy importante, muchas plantas aromáticas, porque se utilizaban luego para adornar la catedral y por el olor. Es decir, la albahaca se utilizaba sobre todo en las procesiones y la ponían alrededor de las reliquias. El jardín medieval se mantuvo hasta 1561, cuando se decidió sustituirlo por un enlosado de granito y reforzar la estructura, para lo cual fue preciso bajar el nivel, proyecto en el que participó el arquitecto Alonso de Covarrubias. Sin embargo, una vez consolidada la construcción en junio de 1581, se decidió que se plante de nuevo en el patio del claustro huerto, como estaba antiguamente. La educación ha sido otro de los terrenos en los que la acción social de la Iglesia se ha desarrollado a lo largo de los siglos. A lo largo de todo este tiempo, la enseñanza se fue consolidando como un espacio en el que las instituciones eclesiásticas devolvían con creces a la sociedad lo que recibían de ella. Desde el momento en el que se creó en la ciudad una comunidad cristiana, la formación del clero y de los fieles fue objeto de la atención por parte de los obispos. Los cánones de los concilios toledanos confirman esa impresión, porque se ocuparon de regular un sistema de enseñanza para el clero, ya desde la niñez, y en esa época se creó una escuela en la catedral. Los primeros pasos están justamente unidos al nacimiento de la comunidad cristiana en la ciudad de Toledo. Tenemos ya noticias de los concilios visigóticos que nos hablan de la existencia de una escuela catedralicia. Claro, todo esto no está claro si pervive en época mozárabe, durante la dominación islámica de la ciudad. Lo que está claro es que con la restauración de la diócesis, a partir del año 1086, todos esos cleros francos de origen francés, ultrapirenaico, que llegan a Toledo, tienen no solo que poner en funcionamiento la catedral a nivel litúrgico, sino que se dan cuenta de que tienen que preparar a un clero joven que sea capaz de estar versado en las ceremonias, que sea capaz de tener unos conocimientos teológicos sólidos, y de ahí que desde muy temprano hay un documento de 1115, nada menos, en el que ya se nos habla de un maestro de gramática, es decir, el cabildo financiaba a un tal Pedro que se encargaba de enseñar pues, todas esas normas de dicción latina, de gramática, a los clérigos, en principio a los niños, pero también a los mozos, a los jóvenes que debían servir en el altar y en el coro de la catedral. Un canónigo que se llamaba Esteban, que deja pues, unas reglas de gramática, también un libro de cómputo, de matemáticas y también pues, unas normas latinas en verso para que los niños, los clerizones de la catedral, esos monaguillos que asistían a las horas litúrgicas, pudieran aprender y pudieran formarse. Por tanto, es muy antiguo, digamos, la relación de la educación con la catedral. Con la reconquista de la ciudad y la conversión de la mezquita en templo catedralicio, se reorganiza la iglesia local. Se creó una nueva escuela en la que se formaban sus propios ministros, de la que hay una primera noticia en el año 1115, cuando se alude en un documento a un gramático de la escuela de Santa María. La escuela de la catedral siempre fue muy prestigiosa y desde el siglo XIV coexistió con los centros de formación que crearon las órdenes religiosas que fueron estableciéndose en la ciudad. Como es lógico, el cabildo debía encargarse de todos los aspectos de la escuela: programa, horarios, alojamiento de los internos, selección y mantenimiento de los maestros, elección de médico y cirujano para los alumnos. El detalle de las anotaciones es tal que podemos encontrar no solo quienes prestaban servicio en la escuela, sino también hasta lo que valía un pollo. Sí, claro, aquí, como digo, todo eso son partidas de enfermería, es decir, esto no son partidas de despensa, no era lo que comían habitualmente los colegiales, sino que es comida, digamos, especial para personas que podían estar enfermas. Entonces nos aparecen los pollos, nos aparecen los huevos, nos aparecen también pues, algunas hortalizas, aparece un calabazate por aquí, media libra, el bizcocho, es decir,
una serie de alimentos que a lo mejor los colegiales solo consumían en fechas especiales, como podía ser el carnaval. También ellos celebraban en mayo la fiesta de San Ponce, o en diciembre, ya en fin de año, pues todas las fiestas desde San Nicolás, el obispillo de San Nicolás, hasta los Inocentes, pues eran días de desenfreno para los colegiales de infantes. En el siglo XVI, la presencia continuada de los jóvenes en el claustro aconsejó crear una institución específica fuera de los muros de la catedral. La fundación del centro la realizó Juan Martínez Silicio, arzobispo de Toledo, entre 1545 y 1557. El 22 de julio de 1552 creó el Colegio Infantes, en el que se educarían y vivirían los clerizones desde entonces. Posteriormente, el 9 de mayo de 1557, el eclesiástico otorgó a las constituciones por las cuales habría de organizarse la vida del centro. El cabildo no solo se encargaba de la formación, sino también les pagaba por sus servicios. La catedral se dio cuenta desde temprano pues que incluso todos estos estudiantes niños y jóvenes tenían que tener vinculado un beneficio. Entonces, sobre todo los niños, estos clerizones que entraban al servicio litúrgico de la catedral, tenían vinculado a su oficio de servicio en la catedral un beneficio. Por tanto, sí cobraban en función de su asistencia a las misas, a las horas litúrgicas, incluso a otros cometidos más básicos que podían tener, como llevar las luminarias, llevar los cetros, las capas, este tipo de trabajos que eran un poco más subalternos, no directamente relacionados con la liturgia. El cabildo se responsabilizaba de la atención médica, en muchas ocasiones del sustento de estos niños que estudiaban, les pagaba pues la sotana, la sobrepelliz, los bonetes, en el caso luego de los colegiales de infantes, es decir, les vestía. Hay muchísimas referencias en el archivo de pagos, por ejemplo, de los zapatos que había que dar a los seises. Dentro de los pagos correspondientes a enfermería, en el folio 70 aparece anotado un pago de 12 reales realizado el 8 de febrero de 1599 a una mujer algebrista, porque curó a Eugenio Félix una mano que se desconcertó. Según el diccionario de la Academia, este término en su segunda acepción significa cirujano dedicado especialmente a la curación de dislocaciones de huesos. La aparición en la documentación de una mujer en una profesión médica nos remite al mundo femenino y su reflejo en la documentación catedralicia. Justamente lo que hemos querido reflejar en la documentación es la presencia de la mujer en trabajos que a priori nos parece que podían estar excluidas, como podía ser pues oficios que dependían de un salario, porque está claro que la mujer trabajaba, pero que trabajaba la mayoría de las veces sin obtener una remuneración. Entonces eso era lo habitual en el antiguo régimen. Lo sorprendente o lo menos habitual es que estas mujeres vinculadas o que nos las encontramos en el ámbito de la catedral recibían un salario por determinados trabajos. En estos documentos nos encontramos también pues, todos los salarios que cobraban estas mujeres, que naturalmente era inferior al salario que cobraban los peones hombres. Tenemos un documento de 1475, una partida en la que nos aparecen 14 peones hombres y 2 mujeres. Entonces los hombres, los albañiles, cobraban 10 maravedíes, mientras que las mujeres cobraban 7 maravedíes, ¿no? Hay una diferencia de salario cuando realmente estaban desarrollando el mismo trabajo. Es evidente, sin embargo, que el número de mujeres trabajadoras era mínimo, por lo que la pobreza femenina estaba aún más extendida que la masculina, al tener menos oportunidades para encontrar el sustento. Ante la posibilidad de que ellas acabasen en la miseria o se viesen imposibilitadas de poder casarse, se fueron fundando legados píos para remediar esta situación. Uno de los delegados mejor dotados fue el que instituyó en la catedral, el arzobispo Alonso de Fonseca, en 1524-1534.
Liberad a los cautivos y visitar a los enfermos son también obras de misericordia y compromisos que la catedral adquirió desde que se comienza a construir y de cuya acción queda reflejo en los documentos conservados en el archivo de la Catedral Primada. La catedral lo que hacía era, como decía, destinar una parte de sus rentas o de los legados que la dejaban para entregar ese dinero a estas órdenes, a los trinitarios o a los mercedarios, para que ellos pagasen los rescates. Eran cautivos, eran presos que normalmente, como en el caso de Miguel de Cervantes, eran apresados por piratas. Es decir, eran personas que estaban viajando en barco por el Mediterráneo, o en algunos casos personas que estaban en la costa, porque a veces también los piratas hacían incursiones en la costa, y simplemente se les capturaba para pedir un rescate por ellos. Es decir, que no es que fueran presos que hubiesen cometido un delito, eran presos que estaban, por así decir, secuestrados. El criterio territorial era frecuente en la época y estaba muy extendido, de modo que las instituciones de caridad socorrían sobre todo a los naturales de la tierra. Esa situación se pone de manifiesto en una carta que el trinitario Fray Juan de San Felices escribió al Cabildo en 1643 a propósito del rescate a unos presos. Dice que el Cabildo ha ordenado el 1 de febrero de 1636 que trayendo redimidos algunos cautivos naturales de este reino de Toledo, los redentores de la dicha orden de descalzos, constando por información hecha en estos reinos de que son pobres y imposibilitados de poderse rescatar y que son naturales de este reino, se dará por cada uno 180 ducados. Aquí este trinitario lo que pide es que se le den esos 180 ducados por los 8 cautivos que han rescatado en Argel. Y luego tiene aquí otra anotación que dice que la carta se lee en el Cabildo y se acuerda dar ese dinero a la orden. La acción del Cabildo en pro de los cautivos no se limitaba únicamente afuera de las fronteras de la archidiócesis. También atendían a los presos que se encontraban en las cárceles de la ciudad, que no solo perdían la libertad, sino tenían que proveerse de sustento diario. La catedral, como cofradías y otras instituciones, también socorrían a los presos que estaban en la cárcel real, y por sorprendente que nos pueda parecer, en principio los presos se tenían que pagar su manutención mientras estaban en la cárcel, con lo cual los que eran pobres no tenían manera de sobrevivir, y ahí es donde entraba en juego los mecanismos de ayuda. Otra de las facetas en las que se concretó la asistencia social del Cabildo fue la sanitaria. Las enfermedades siempre han existido, pero debe pensarse que en el pasado su impacto era mucho mayor por las peores condiciones en las que vivía la población, de higiene, alimentación y por la inexistencia de mecanismos de ayuda institucionalizados que limitaban el acceso de buena parte de los individuos a los cuidados médicos. La sociedad fue paliando el problema a través de mecanismos de ayuda vinculados en muchos casos a la Iglesia, como cofradías, obispados o catedrales. Con el tiempo, el Cabildo se convirtió en patrón de 3 de los hospitales más importantes de la ciudad: los de la Misericordia, el Nuncio y Santa Cruz. Un papel bastante significativo en Toledo, porque estuvo gestionando los hospitales más importantes de la ciudad. Por un lado, el Hospital del Nuncio, que es el nombre común o el nombre vulgar de lo que se llama el Hospital de la Visitación, o el Hospital de los Inocentes, que era uno de los pocos hospitales psiquiátricos que había en España. Y otro hospital el que gestionó fue el de Santa Cruz, además del de Tavera, que Santa Cruz aparece a finales del siglo XV como una institución que intenta concentrar todos los pequeños hospitales que había hasta en ese momento en la ciudad, y se crea con el legado del cardenal Mendoza, que
crea una institución para que sea hospital y también para que sea casa donde se críen los niños expósitos, los niños que se abandonaban. Estas instituciones ponen de manifiesto que desde el siglo XVI el modelo medieval de ejercer la caridad se está transformando. Y como sucede en todas las actividades realizadas desde la catedral, todo se deja por escrito, todas las cuestiones que atañen a la organización, al funcionamiento, contratos y objetivos que se deben cumplir. Que estén en lugares apartados los varones enfermos de las mujeres. Y luego habla del rector, de las personas que trabajan en el hospital, del rector, de los visitadores, los capellanes, y luego va hablando del médico, el cirujano, el boticario, los enfermeros, el sangrador, el maestro de quebraduras, que era una especie de fisioterapeuta, decíamos hoy, el portero, el despensero. Hay también un abogado. Desde el hospital y desde el propio Cabildo se intentaba también que hubiera adopciones. Está mal escrita la palabra. Las personas que hubieran de prohijar niños o niñas de este hospital han de ser de buena opinión, han de tener algunas conveniencias, es decir, dinero, y no han de ejercer los oficios más bajos. Y es que eran tiempos donde el abandono de los niños era normal. Aquí, antes de haber el hospital, enfrente de la capilla de San Pedro, había una piedra donde se dejaba a los niños, dentro de la catedral, lo llamaban los niños de la piedra, los niños abandonados. Y en estas instituciones lo que había era un torno igual que hay en los conventos, un torno donde uno podía ir por la noche normalmente y dejaba el niño, llamaba, se iba. Pero era algo, desgraciadamente, muy habitual. El 90% de estos niños se morían antes de llegar a la edad adulta. También tenemos que pensar que la mortalidad infantil era muy alta en general. Y en estos niños morían la inmensa mayoría. En algunos casos sí que, o sea, en el siglo XVIII se monta una escuela dentro del hospital y ahí se les educaba tanto a niños como a niñas, pero lo habitual era que cuando tenían 7, 8, 9, 10, 12 años, a las niñas se les buscaba una casa para servir y a los niños se les ponía de aprendices pues, con un zapatero, con un carpintero, con un sastre o con quien fuera. Se les daba apellido, lo que pasa es que bueno, no había una regla fija. A muchos les ponen, por ejemplo, Mendoza, como el fundador, pero los apellidos era algo muy aleatorio que se les ponía un poco en función de la persona que les inscribía en el registro, que les ponía un apellido común que era el que le parecía. El Cabildo imponía condiciones para la crianza de estos niños. En el caso de los niños expósitos se decía que no sé, algunos niños los dejaban cuando eran muy pequeños y los tenían que amamantar, había que buscar un ama de cría. Entonces se insistía en que las amas de cría no fuesen musulmanas, porque supuestamente les iban a transmitir la religión a través de la crianza. Otra de las grandes instituciones impulsadas desde la catedral en este ámbito fue el Hospital del Nuncio, dedicado a los pacientes con enfermedad mental. El Hospital de la Visitación o de los Inocentes es conocido popularmente por el Nuncio, al haber sido fundado por Francisco Ortiz, que ejerció como embajador papal en Castilla desde 1474. Se llamaría el Nuncio Nuevo, porque el Nuncio Viejo estaba en la calle de Nuncio Viejo, un edificio que ya ha desaparecido, que estaba entre la calle de Nuncio Viejo y la plaza de los jesuitas. Ese es el edificio original, hasta que a finales del siglo XVIII, en la época de Lorenzana, pues se decide hacer un edificio más acorde con los tiempos y se hace ese edificio donde está hoy la consejería. En el caso del Nuncio, por ejemplo, sí que había internos que, digamos, tenían que pagar si no eran pobres, pues tenían que pagar su estancia en el hospital.
Cuando se funda este centro psiquiátrico en España, solo había manicomios en Valencia, Zaragoza, Sevilla y Palma de Mallorca. Otra institución relacionada con la catedral fue Santa Cruz. Su fundador, el cardenal Mendoza, ordenó en su testamento otorgado en 1494 que con sus bienes se construyese un gran hospital, en el que se concentrasen los numerosos establecimientos asistenciales de la ciudad, muchos de ellos con rentas y dimensiones muy modestas. Con esas rentas se pagan los cuidados, se paga la alimentación, el material del hospital y a la gente que trabaja en el hospital. Entonces los médicos, los enfermeros, todo el mundo que trabajaba en el hospital, los niños que se criaban, los niños expósitos, eran pagados con las rentas que se obtenían de los bienes que había dejado el fundador. Desde el punto de vista arquitectónico, bueno, Santa Cruz era el título del propio cardenal, el título cardenalicio de Mendoza era Santa Cruz, y el hospital tiene planta de cruz para que, digamos, en cada uno de los brazos de esa cruz pues estuviesen separados los hombres de las mujeres, que era un poco la primera diferencia que tenía que establecerse. En 1505 se iniciaron los trabajos de construcción del Hospital de Santa Cruz en un espacio ocupado hasta entonces por el convento de San Pedro de las Dueñas, que había quedado vacío. La planta se hizo cruciforme, similar a la de los hospitales de Santiago, Granada, Zaragoza y Valencia. El diseño facilitaba la vigilancia de los enfermos, si bien desde finales del siglo XVI la fundación se centró exclusivamente en los niños, y ese fue el único cometido hasta su desaparición. Santa Cruz recibió ordenanzas en 1499 y 1739, conservadas en un documento único. Es solo una pequeña muestra del legado de siglos de asistencia y preocupación por los más desfavorecidos desde la Catedral de Toledo, y que ahora sale a la luz gracias al trabajo de conservación, catalogación y documentación que se realiza desde el archivo de la Catedral Primada. Un trabajo que se convierte en herramienta para transmitir un legado del que todos nos convertimos en testigos, testigos de misericordia, caridad y esperanza.